Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Vanielis Peredo García y el tema de hoy es columna vertebral. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? En primer lugar, determinar los componentes de la columna vertebral. ¿A qué me refiero? A las vértebras, a los ligamentos y a las articulaciones. Identificar a las vértebras y sus características. Cabe mencionar que existen dos tipos de vértebras, las típicas y las atípicas, las cuales vamos a describir. Estos dos primeros objetivos los vamos a ver en esta presentación, pues para que no se nos haga pesado lo hemos dividido en dos partes, donde en la segunda presentación vamos a empezar con el tercer objetivo, que es describir los tipos de articulaciones que se encuentran en la columna vertebral, porque existen tipos y también los ligamentos que los sostienen. Y finalmente, reconocer las diversas patologías relacionadas con la columna vertebral, por ejemplo, una escoliosis, una cifosis, una lordosis. Columna vertebral. Vamos a describir sus características generales. ¿Cuáles serían estas? ¿Dónde se encuentra la columna vertebral? La columna vertebral se encuentra en la región dorsal, la parte de atrás, que ahora lo vamos a describir como región dorsal. La columna vertebral está formada por 33 vértebras y estas se dividen según las regiones en donde se encuentre. Por ejemplo, las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, las vértebras lumbares y las vértebras sacras. Y finalmente el coxis. La columna vertebral pertenece al sistema esquelético axial. ¿Por qué me refiero a cuál sistema? El sistema esquelético está dividido en dos partes, axial y apendicular. El axial está formado por el cráneo, el tórax, la columna vertebral, el eje, y el sistema apendicular son los anexos, por ejemplo, los miembros superiores, los miembros inferiores. ¿Cuál es el tamaño de la columna vertebral? Como sabemos, la columna vertebral no puede ser igual en todas las personas. ¿Cuáles son los factores que lo modifican? Por ejemplo, el género femenino, el género masculino, el tamaño de la persona, también la edad. Es decir, un niño, su columna no puede ser igual a la de un adulto. ¿Cuáles son las funciones de la columna vertebral? Como sabemos, se encuentra en la columna vertebral la médula espinal. La médula espinal es componente importante del sistema nervioso central junto con el encéfalo. Por tanto, en el conducto vertebral, esta se encuentra junto con sus nervios. ¿Cuáles son las otras funciones de la columna vertebral? En primer lugar, darnos un eje en el cual nos podamos mover, también soportar nuestro peso y finalmente ayudarnos en la locomoción. Vértebras. Como sabemos, la columna vertebral está conformado por 33 vértebras. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, lo divide en regiones. Vértebra cervical, vértebra torácica, vértebras lumbares y también hay que mencionar al sacro y al coxis. Como pueden ver, estas vértebras presentan un parecido, ¿verdad? Unas ciertas similitudes y estas son sus características que va a permitir identificarlo en típico y atípico. Un ejemplo para que me puedan entender mejor. Las personas que tengan el cabello de color castaño son típicas y las personas que tengan un color de cabello quizás plomo, negro, azul son atípicas. ¿Qué es lo que va a hacer que una vértebra sea típica? En primer lugar, el cuerpo vertebral que se encuentra en la región anterior de la columna vertebral. Está conformado por dos tipos de hueso. El hueso esponjoso, que es central, y el hueso compacto. De hecho, el hueso esponjoso está conformado por trabéculas y en él encontramos la médula ósea roja que es hematopoyética, es decir, que va a formar a las células sanguíneas, el cual no es el tema de ahora. Otro componente, el arco vertebral, el cual va a permitir la delimitación del agujero vertebral, que una vez que juntamos todas las vértebras van a formar el conducto vertebral, en el cual encontramos la médula espinal. ¿Cuáles son los componentes del arco vertebral? El pedículo, en la región más anterior, y las láminas en la región más posterior. De este arco vertebral van a salir 7 apófisis. ¿Cuáles son? Apófisis espinosa, que como pueden ver se encuentra en la región posterior y según de dónde estemos hablando, por ejemplo vértebras lumbares o cervicales, pueden tener diferentes direcciones, sea una dirección más longitudinal, posterior inferior y quizás ni siquiera tenga.
Apófisis transversas. Son bilaterales, por lo tanto lo encontramos en los dos lados, izquierda y derecha. También pueden presentar sus modificaciones. Finalmente, las apófisis articulares. Tenemos dos pares, superiores e inferiores, que van a permitir la comunicación entre las vértebras. Una vez que juntamos las vértebras, ¿cómo lo vamos a ver? Aquí tenemos una vista lateral, donde están unidas dos vértebras, gracias al cuerpo vertebral y separadas a un disco intervertebral. Entonces podemos ver la comunicación entre las apófisis articulares superiores e inferiores, y también hay que mencionar este agujero. Es el agujero intervertebral en el cual encontramos los ganglios. Aquí ya tenemos la formación del conducto vertebral en el cual encontramos la médula espinal. Características regionales. Ya hemos descrito las vértebras típicas con cada uno de sus componentes. Ahora tenemos que describir las vértebras atípicas, es decir, que pueden presentarlos o no, o quizás con ciertas modificaciones. De hecho, las vamos a estudiar según regiones: vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, como también al sacro y al coxis. Vértebras cervicales. Como sabemos, tenemos 7 vértebras cervicales, las cuales se encuentran en comunicación con el cráneo y se localizan en la región del cuello. Cabe mencionar que las dos primeras vértebras, es decir, C1 y C2, tienen características peculiares que las vamos a describir más adelante. ¿Qué es lo primero que tenemos que observar? Las apófisis espinosas. ¿Cómo son estas? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Tenemos que observar esta región. Como pueden ver, están partidas y a esto se denomina apófisis espinosas bífidas. ¿Cuáles son estas? De C3 a C6, porque C7 ya no tiene esta apófisis espinosa bífida. En segundo lugar, el tamaño. De C3 a C5 son cortas. C6 ya es un poco más larga y C7 es bastante prominente, por eso también se denomina vértebra prominente. El agujero vertebral. ¿Cuál es la característica? En primer lugar, es grande y además tiene una forma triangular. Esto permite alojar a la médula espinal y a su intumescencia. Apófisis transversas. Ya hemos descrito estas apófisis transversas. Son bilaterales, pero como pueden observar, presentan ciertas características que lo hacen diferenciarse de los demás. Ya lo veremos más adelante. El uncus, también denominado apófisis unciforme. Este se encuentra en el cuerpo y, como pueden ver, la cara superior es cóncava y la cara inferior es convexa. Agujero transverso. ¿Dónde se encuentra este? En la apófisis transversa. Esto, ¿por qué es importante? Ya que en él se encuentra la arteria vertebral, pero no se encuentra o no pasa por C7. Es una característica muy importante, pero no podemos decir que en todos. Hay en ciertas personas que sí pueden pasar. Otra característica de esta apófisis transversa es que presentan tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. ¿Para qué sirven estos tubérculos? Para la inserción de músculos, por ejemplo, el elevador de la escápula, los escalenos. Y además, entre estos dos tubérculos encontramos el surco, surcos para nervios espinales. Una vez que ya hemos descrito las vértebras cervicales de C3 a C7, tenemos que hablar de las dos primeras vértebras cervicales, C1, también denominada atlas, y C2, también denominada axis. El atlas, como pueden ver, es bastante ancho. Por tanto, las apófisis transversas son más prominentes que las demás. ¿Qué encontramos? Un arco posterior y un arco anterior, cada uno con su respectivo tubérculo posterior y anterior. ¿Qué es lo que no posee el atlas? Es el cuerpo vertebral. Por tanto, para soportar todo el peso del cráneo, él posee las masas laterales que se encuentran alrededor de este arco vertebral, en cada uno de sus lados. En el arco anterior encontramos la carilla para formar la articulación con la apófisis odontoides. La apófisis odontoides lo encontramos en la segunda vértebra cervical. También presenta caras articulares para formar la articulación con los cóndilos occipitales. Aquí tenemos la animación del atlas con el arco anterior, posterior, los tubérculos, las masas laterales.
En relación a la segunda vértebra cervical, que encontramos la apófisis odontoides, que también se denomina diente del axis. Encontramos las caras articulares para poder formar la articulación por debajo del atlas. Y finalmente la apófisis espinosa, cosa que no se encuentra en el atlas. ¿Cómo se va a formar la articulación? En primer lugar tenemos que ver las diferencias. El axis es más grueso, pero el atlas es más ancho. La articulación se está formando gracias al ligamento transverso que la sujeta. Esta se está expandiendo desde las masas laterales del atlas. Y además, la médula espinal lo encontramos dentro del conducto vertebral. Por tanto, médula y apófisis odontoides se encuentran rodeados por el atlas. Y continuamos hablando de las vértebras torácicas. En primer lugar, tenemos 12 vértebras torácicas con las siguientes características. Lo primero que vamos a describir es el cuerpo vertebral, que como pueden ver su forma se asemeja a la de un corazón. Si vemos de una vista lateral, observamos las fositas costales. Estas se van a articular con la cabeza de la costilla. Apófisis articulares. Ya sabemos que tenemos 4, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores con una disposición posterolateralmente y las inferiores están orientadas anterior y ligeramente en sentido medial. Apófisis transversas. Estas son delgadas y de hecho de T1 a T12 van disminuyendo su tamaño. ¿Cuál es lo más característico? La presencia de estas caritas articulares que van a permitir unirse y formar la articulación con los tubérculos costales. Apófisis espinosa. Esta tiene una dirección postero-inferiormente. ¿Cómo se va a unir la costilla y la vértebra? Aquí lo observamos. El cuerpo de la vértebra con la cabeza de la costilla y la apófisis transversa unida al tubérculo costal. Una vez que hemos descrito las vértebras cervicales y torácicas, podemos hablar de anatomía de superficie, es decir, ciertas regiones internas de nuestro organismo que podemos verlas a simple vista. En primer lugar, tenemos que destacar al surco longitudinal medio. Se encuentra en la región dorsal y es toda la región que estoy enmarcando. También que encontramos el surco nucal. Hemos mencionado que la segunda vértebra cervical, el axis, presenta una apófisis espinosa bífida. Por tanto, este va a formar el surco nucal. Además, encontramos la vértebra prominente, C7. Tenemos que recordar que es una de las más llamativas. Y poco a poco T1, T2, T3, T4 va disminuyendo su tamaño. Y de esta manera podemos identificar cada una de las regiones de las vértebras gracias a la anatomía de superficie. Y continuamos hablando de las vértebras lumbares. Tenemos 5 vértebras lumbares con las siguientes características. El cuerpo vertebral, como pueden ver, es bastante grande, es bastante amplio, a diferencia de las demás vértebras. El agujero vertebral es pequeño y tiene la forma triangular. Las apófisis transversas, estas son largas y delgadas, pero lo más llamativo en ellas es que presentan una apófisis accesoria, que sirve para la inserción de los músculos intertransversos. Apófisis articulares, ya sabemos, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores están dirigidas posteromedialmente y las inferiores anterolateralmente. Lo más característico en ellas es la presencia de una apófisis mamilar en cada una, que sirve para la inserción de los músculos intertransversos y también multífido. Apófisis espinosa. Esta es corta, robusta y tiene la forma de una hacha. Ya hemos mencionado al inicio que tenemos 5 vértebras lumbares, pero en este caso vamos a destacar a las 5, es decir, a la quinta vértebra lumbar, L5, que va a formar el ángulo lumbosacro, es decir, que forma la articulación lumbosacra con la base del sacro. Ya como últimas porciones de la columna vertebral, vamos a mencionar al sacro. El sacro está formado por la fusión de 5 vértebras sacras, las cuales tienen 2 caras, una cara anterior que es lisa y cóncava y una cara posterior que es rugosa y convexa. Primero vamos a describir a la cara anterior.
El conducto del sacro. El conducto del sacro no es nada más que la continuación del conducto vertebral formado por las vértebras lumbares, torácicas y cervicales, y además por él va a pasar la cola de caballo. Promontorio. El promontorio está formado por la primera vértebra sacra y de hecho es importante por dos opciones. En primer lugar, va a formar la base del sacro y en segundo, porque es un punto de referencia obstétrico. Los agujeros sacros existen anteriores que son más voluminosos que los posteriores y además por ello emergen los ramos anteriores y posteriores espinales. El ángulo inferolateral es simplemente un punto de referencia. El vértice es el extremo más distal del sacro. Las masas laterales son simplemente aquellas prominencias que se encuentran lateralmente al eje medio del sacro. Y el borde anterior de la ala, que vamos a ver en la parte posterior, que está simplemente circulando alrededor de la cara articular del sacro. Muy bien, para poder escribir mejor la parte posterior del sacro, hemos cambiado de diapositiva. Como hemos mencionado, esta cara es convexa y también rugosa. ¿Qué encontramos en ella? El conducto del sacro, que ya lo hemos descrito anteriormente. Caras articulares son bilaterales y permiten formar la articulación sacroiliaca. Crestas. Tenemos tres tipos de crestas: media, intermedia y lateral. La cresta lateral está formada por la fusión de las apófisis transversas de las vértebras sacras. Agujeros sacros posteriores, al igual que los anteriores, permiten la salida de los nervios espinales, sin embargo, estos son más pequeños. Hiato del sacro. Está formada por la deficiencia o la ausencia de las láminas y apófisis espinosa de la quinta vértebra sacra. Astas. En este caso, astas del sacro está formada por la apófisis articular inferior de la quinta vértebra sacra, porque también existen astas del coxis. Lo vamos a describir más adelante. El ángulo inferolateral, que es un punto de referencia al igual que la cara anterior. Cresta media, que está formada por la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras. Cresta intermedia está formada por la fusión de las apófisis articulares de las vértebras sacras. Viene a ser esta. Entonces tenemos cresta media, crestas intermedias y crestas laterales. Escotadura sacra superior es un punto de referencia que también está marcando la base del promontorio o en sí de la base del sacro y la tuberosidad sacra que se encuentra en la región más lateral. Como última porción de la columna vertebral llegamos al coxis. Como pueden ver, tiene un tamaño triangular. Está formado por la fusión de 4 vértebras coxígeas. De hecho, la primera puede encontrarse un poco más por aparte de las demás. Además, existen las astas del coxis. ¿Para qué nos sirve? Para la inserción de músculos, por ejemplo, el glúteo mayor y el coxígeo. Al igual que las vértebras cervicales y torácicas, las vértebras lumbares, el sacro y el coxis también podemos observarlas gracias a una anatomía de superficie. Como ya hemos descrito, el surco medio longitudinal se expande desde una región más superior hasta una región más inferior. Cuando una persona se encuentra flexionada anteriormente, podemos identificar de igual manera las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y también los hoyuelos. Estos hoyuelos son causados gracias a las espinas ilíacas pósteros superiores. Como hemos mencionado al inicio de la presentación, vamos a describir un aspecto clínico. Aquí vemos a la persona que está saltando por un trampolín. Imaginemos que lamentablemente su cabeza va a chocar con el piso de la piscina. ¿Qué es lo que va a suceder? En primer lugar, tenemos que recordar la articulación conformada por el atlas y por el axis, sujeta gracias al ligamento transverso. Vamos a cambiar de vista. Gracias a una vista superior, tenemos al atlas,
al diente del axis y por debajo al axis. Esta articulación está sujetada gracias al ligamento transverso del atlas. Entonces, cuando la mujer salta y cae por la piscina y además su cabeza choca con el piso de la misma, va a ejercer presión y este aumento de presión tiene que estar soportado por las masas laterales del atlas. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a romper, estas masas laterales se van a romper. De hecho, si se rompen, solo estas masas laterales, no es muy posible la lesión en la médula espinal, pero si se rompe el ligamento transverso, hay mayor probabilidad de lesión de la médula espinal. ¿Cuáles son los libros que he utilizado para esta presentación? En primer lugar, nuestro clásico Moore, la 7ª edición, de hecho ya existe la 8ª edición. Y también como recomendación, Atlas de Anatomía Humana, Netter. Es muy bueno, presenta solo imágenes, presenta, por ejemplo, inervación, irrigación, inserción, origen de diversos músculos. Cada uno de nosotros presenta diferentes maneras de estudiar, por ejemplo, a través de gráficos, mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de estudiar anatomía, según mi opinión? Dibujando. Por más que los demás no entiendan tu dibujo, tú puedes explicarte el mismo. Entonces, si dibujas y junto a este puedes poner gráficos o tablas, lo vas a entender mejor y te va a ayudar para exámenes finales, porque es muchísima información que está en cada uno de los órganos, en cada una de las estructuras, por ejemplo, inervación, irrigación, pero si tú lo tienes dibujado o resumido en una tabla, te va a ayudar y te va a ser muchísimo más útil. En la descripción del video van a encontrar una pequeña evaluación. Si se sienten listos para poder realizarla, la pueden descargar y pueden ver qué tan preparados están respecto al tema. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la segunda parte de este video.